Bienvenidos una vez más a este seminario parte 2 de quiénes son los davidianos. Y para continuar con este seminario, vamos a inclinar las cabezas para orar. Querido Dios, gracias te damos en esta hora porque nos permites una vez más reunirnos para estudiar, para saber un poco más acerca de los grupos que han salido de nuestra iglesia y que ahora nos atacan, que minan nuestra fe y que a través de ellos Satanás está buscando destruir a nuestra iglesia. Ayúdanos, Señor, a encontrar equilibrio, a tener certeza, confianza y fe de que estamos en el lugar correcto. Ilumina nuestras mentes y también nuestro camino y nunca permitas que nos apartemos de ti ni de tu verdad, porque te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Ya habíamos dicho anteriormente que Víctor Tacho Jutef es quien les había ordenado a sus seguidores que pudieran ellos permanecer dentro de la iglesia adventista del séptimo día, porque solamente allí ellos tendrían la oportunidad para poder diseminar sus creencias, lo que ellos piensan. Y miren que aquí es importante mencionar que es por eso que los davidianos, los seguidores de la vara del pastor, no hacen obra misionera hacia afuera de nuestra iglesia, sino que ellos en forma interesante están pescando de la pecera. Ellos únicamente están haciendo obra misionera dentro de la iglesia adventista del séptimo día. Ellos no se preocupan por atraer a las personas que no conocen de la iglesia, sino que ellos llegan a nuestra iglesia y tratan de evangelizar dentro de nuestra iglesia. Y saben que las personas que son blancos fáciles para ellos son las personas que han sido recién bautizados. Como no tienen mucho conocimiento, a ellos fácilmente los envuelven y se los llevan. También aquellas personas que están resentidas de alguna manera contra la iglesia, contra los dirigentes, contra los ancianos, contra el pastor mismo, es que cometieron una injusticia contra mí y como están resentidos contra la iglesia, ellos también son blanco fácil. Aquellas personas que se consideran que se ven que son los que critican, los que hablan, los que mueven, los que tienen un liderazgo, a esos es a los que le echan el ojo este tipo de personas para tratar de ganárselos y traerlos a su grupo. Hay que tener cuidado entonces en cómo nos desenvolvemos en la iglesia. Hay que orar a Dios para que nos permita siempre estar del lado correcto. Sin duda alguna, Satanás está buscando destruir a su iglesia, a la iglesia de Dios. Y es por ello que nosotros debemos orar mucho para que no seamos desviados de la verdad. La mejor manera de combatir el error es presentando la verdad, como dice Elena Juárez, deseado a todas las gentes. Y miren, habíamos terminado entonces la vez pasada hasta este punto. Decíamos entonces que en 1942 ellos ya habían establecido credenciales y membresías. Y miren, de hecho, ya desde 1935, al instruir a sus seguidores que permanecieran en la iglesia adventista del séptimo día, Jutef había intentado evadir el hecho de ser considerado un grupo disidente de la iglesia. Sin embargo, más tarde, en 1942, cuando ya dio membresías y credenciales a los pastores, no tuvo más que redactar la constitución y reglamentos de su organización y no le quedó de otra alternativa, sino que aceptar que era un grupo separado de la iglesia adventista del séptimo día. Entonces, Víctor Tacho Jutef afirmó que los davidianos son una rama, un grupo separado del adventismo del séptimo día, decadente, lo llama él, ahí en su libro Levítico, los adventistas del séptimo día, davidianos, página 12. Para justificar la separación que ellos tuvieron de la iglesia adventista del séptimo día, que de paso, pues en algún momento los desfraternizó la iglesia, pero todos sus seguidores siguieron a Víctor Tacho Jutef. Ellos hicieron una organización aparte para evitar el servicio militar y entonces, para justificar su separación, los davidianos acusaron a la iglesia remanente de ser corrupta y decadente.
La misma crítica que ha recibido nuestra iglesia desde años remotos hasta la época actual, año 2020, que siguen diciendo que nuestra iglesia es Babilonia, que ya apostató, que hemos metido cosas paganas a nuestra iglesia, entre otros datos más. En su esfuerzo por encontrar una justificación a su actitud, los davidianos ignoraron una vez más el consejo de Dios dado a través de Elena G. de White. Miren lo que ella dijo. Los que comienzan a proclamar un mensaje respaldados por su propia responsabilidad individual, quienes, mientras pretenden ser enseñados por Dios, pretenden porque no están siendo enseñados por Dios, sin embargo, se ocupan especialmente en destruir lo que Dios ha estado edificando durante años, no están haciendo la voluntad de Dios. Tengan cuidado aquellos que tienen una responsabilidad individual de compartir sus enseñanzas. Sepa, se dice Elena White, que estos hombres están del lado del gran engañador. Miren cómo lo dice ella. Hay que tener cuidado, pues, porque no todo lo que pensamos se tiene que decir. Hay que pesar en balanza y ver. Y en este caso, inclusive en nuestra iglesia, hay que tratar de analizar una y otra postura. Miren, yo he estado en varias iglesias en donde he visto a varios davidianos. De hecho, he hablado con varios de ellos. Y saben que en alguna iglesia me he dado cuenta que de pronto dicen, a ver, hermanos, los que han recibido estos panfletos de los davidianos, no los lean, rómpanlos y tírenlos a la basura. Y miren, quizás ya lo he dicho en alguna iglesia donde yo he estado, hay que tener cuidado con ese tipo de comentarios. Cuando le prohibimos algo a la gente es cuando más lo ven. Por lo tanto, mi recomendación no es tiren eso, no lo lean y tírenlo. No, no, no. Mi recomendación mejor es, bueno, si ya agarraron ese panfleto, si les digo que no lo van a estudiar de todas maneras, mejor les voy a decir, estudienlo bien, léanlo a conciencia, pesen en balanza lo que los davidianos están diciendo, lo que dice la iglesia adventista, y al final de que usted ya haya estudiado lo suficiente, ya tome la decisión que guste. Eso sería lo más justo y razonable. De hecho, creo que cuando digo eso, que lo estudien, ahí es cuando menos lo estudian. Decimos estudien esto y no lo estudian, así que pues hasta nos va mejor, creo. Pero miren, los que están haciendo esta labor, dice Elena White, no están haciendo la voluntad de Dios, están del lado del gran engañador. No los creáis. Se están aliando con los enemigos de Dios y de la verdad. Ridiculizarán. Esto es lo que hacen estos grupos, lo estamos diciendo. Y Elena White ya lo escribió hace mucho tiempo atrás, Testimonios para los Ministros, página 48. Ridiculizarán el orden del ministerio como un sistema de intriga eclesiástica. Como que ellos no están haciendo bien, ellos encubren la verdad, ellos no les predican toda la verdad. Vénganse con nosotros, nosotros sí les vamos a hablar claramente, nosotros sí les vamos a abrir los ojos a una verdad que desconocen, nosotros sí les vamos a predicar toda la verdad, no como sus ministros. Ellos acusan a la iglesia de intriga eclesiástica. A partir de este vuelco, no tienen comunión con su mensaje. Por mucho que puedan citar los testimonios para tratar de atrincherarse detrás de ellos, no los recibáis, porque Dios no los ha enviado a hacer esta obra. Miren qué testimonio tan poderoso de Elena White. Después de la muerte de Jutef, en febrero de 1955, algunos davidianos abandonaron la agrupación, porque según ellos, si Jutef hubiese sido Elías quien profesaba ser, no habría muerto. Por lo tanto, el deceso de Víctor Tacho Jutef provocó varios conflictos entre los davidianos. Por un lado, apareció un personaje, Ben L. Roden, y él pretendió ser el continuador de la obra de Víctor Tacho Jutef y se autoproclamó como el otro Elías, pero este sí no moriría, dijo él. Llegaría un momento en el que no moriría. Luego también se coronó a sí mismo como rey David. Roden denominó a su movimiento Rama Adventista del Séptimo Día. Más tarde sus seguidores fueron llamados Rama Davidiana o del inglés Branch Davidians. Por otro lado, Floren Jutef, quien fuera la esposa de Víctor Tacho Jutef, tomó liderazgo de los davidianos con la ayuda de algunos dirigentes. Poco después,
ella asumió el papel de mensajera también. De esta forma, el 9 de noviembre de 1955, según ellos, habían recibido una nueva luz concerniente a eventos que sucederían pronto. Entonces fue recibida en la sede central de los davidianos en Waco. Todos los creyentes en la vara del pastor fueron convocados a una reunión para el 16 de abril de 1959 en el centro Monte Carmelo. Creían que en algún momento de la primavera de 1959 Dios comenzaría a establecer su reino de paz en Tierra Santa, en Israel. Por lo tanto, creían que Israel sería preparado para el establecimiento del reino de Dios por la guerra de supuestamente Zacarías capítulo 14. Ellos entonces calcularon la fecha partiendo de la profecía simbólica de los 1260 días de Apocalipsis 11. Sin embargo, ellos no lo tomaron como simbólico, sino este capítulo 11, 3 al 6, lo tomaron como días literales. Y estos días literales, según ellos, empezaron el 9 de noviembre de 1955 y debían entonces llegar a su cumplimiento el 22 de abril de 1959, cuando según ellos caerían las plagas sobre la tierra. Así que ellos ya habían puesto punto final a la historia de este mundo. En abril de 1959, cuando se supone esto debía suceder, en su código simbólico volumen 14, número 8, la esposa de Víctor Tacho Jutef y sus seguidores, su concilio, pidieron a los davidianos que se prepararan para el evento anunciado. Poco después, el concilio envió otro mensaje en el código simbólico volumen 14, número 9, anunciando la convocación a una asamblea solemne, la que estaría precedida por algunas sesiones preliminares a partir del 16 de abril del 59. Los davidianos esperaban que al cumplirse la fecha anunciada, que habían dicho ellos anteriormente, 22 de abril de 1959, sucederían dos grandes eventos. Número uno, la venida del Señor para la matanza de Ezequiel capítulo 9, por la cual todos los adventistas del séptimo día que rechazaron el mensaje de Jutef serían totalmente destruidos. Y número dos, también hablaron acerca del establecimiento del reino. Sin embargo, no todos los davidianos estuvieron de acuerdo con esta interpretación literal hecha por la esposa de Jutef. Uno de ellos, por ejemplo, fue aquel personaje llamado como Don Adair, que junto con otros davidianos fue desfraternizado por haber cuestionado dicha interpretación. Miren que este es un punto importante. Nuestra iglesia adventista del séptimo día en realidad que es muy buena, como dijimos la vez pasada. Nuestra iglesia no desfraterniza por desfraternizar, estudia el caso, mira posibilidades, trata de rescatar a las personas, pero este grupo de Florence Jutef, por unos personajes que estuvieron en contra del pensamiento de ella, inmediatamente los sacaron de su congregación, de su iglesia. Y eso sucede pues en los grupos disidentes, ya lo he escuchado una y otra vez en diferentes grupos. Alrededor de 1 millar de fieles seguidores de la vara del pastor, incluyendo algunos de los que se habían separado para formar un grupo independiente, se congregaron en el centro del Monte Carmelo en la fecha indicada, abril de 1959. Pero pasaron las semanas y los eventos que habían profetizado finalmente no se cumplieron. Fue una gran desilusión. Algunos inclusive abandonaron el movimiento de los davidianos y regresaron a la iglesia adventista del séptimo día. Otros se quedaron confundidos sin saber qué hacer, como dijimos antes, lamentablemente. Difícilmente la gente que se va tras grupos disidentes regresa a nuestra iglesia. La mayoría se quedan confundidos, no van ni a ese lado, ni a aquel lado, ni a ningún lado. Se quedan en el desierto de la nada. Pero una vez más, todos esos personajes no habrían sufrido tal desilusión si únicamente hubieran puesto atención a lo que el espíritu de profecía decía. Elena White ya había dicho que no iba a haber más profecías de tiempo después de 1844. Primeros Escritos, página 75 dice, el Señor me ha mostrado que el mensaje del tercer ángel debe progresar y ser proclamado a los hijos dispersos de Dios, pero no debe depender de una fecha.
Vi que algunos están creando una excitación falsa al predicar fijando fechas, pero el mensaje del tercer ángel es más poderoso de lo que puede ser una fecha. Vi que este mensaje puede subsistir sobre su propio fundamento y no necesita ser reforzado con fechas, que irá adelante con gran poder, hará su obra y será abreviado en justicia. De tal manera que Elena White había dicho que después de 1844 ya no existirían más profecías de tiempo, y debemos tener cuidado porque hay tantos personajes que hasta el día de hoy siguen dando fechas, sacando concluyendo cosas equivocadas a través de la palabra de Dios. Inclusive hay personajes, pastores que fueron un día miembros de nuestra iglesia, pero que ya no lo son y hoy día dan fechas, como mi tocayo, que de pronto por ahí está hablando de los últimos 7 tiempos de la historia de este mundo, entre otras cosas más. No, hay que tener cuidado con esos predicadores. Si los escuchan, lo mejor sería no escucharlos, pero si los escuchan, pesen, repito, en balanza lo que ellos dicen y lo que la iglesia dice. A manera de justificación, Florence Houteff afirmó que la predicción no se cumplió en abril de 1959 porque ellos no habían predicado el mensaje de la vara del pastor a las iglesias protestantes. Por lo tanto, en los años 1960 y 1961, bajo el liderazgo de ella, comenzaron a predicar a las iglesias protestantes. Está por demás decir que no tuvo éxito este movimiento. No pudieron alcanzar a los protestantes con el mensaje de la vara del pastor. Bajo la dirección de Florence Houteff, pues, se cometieron 2 grandes errores, dijimos ya. Número 1, la convocación a una asamblea en abril de 1959 para la matanza de Ezequiel 9 y al mismo tiempo el establecimiento del reino davídico. Y número 2, el programa para alcanzar a los protestantes, que finalmente ninguno de ambos eventos tuvo éxito. Ambos eventos fracasaron. Debido a esa experiencia vergonzosa de abril de 1959, Florence Houteff convocó a los davidianos a una reunión especial el 11 de marzo de 1962. En esta reunión, los dirigentes de Monte Carmelo hicieron público que la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día Davidianos quedaba disuelta y a partir de ese momento dejaría de existir. El centro del Monte Carmelo a partir de esa fecha fue cerrado oficialmente, 11 de marzo de 1962. Pero esto no fue suficiente para acabar con el movimiento, porque hubo grupos que resurgieron de las cenizas y que inclusive han crecido bastante en estos últimos años. Al tiempo que Florence Houteff desintegraba la organización en Texas, los davidianos que se aferraban a las enseñanzas de Víctor Houteff se reorganizaron en Riverside, en California. En ese pequeño grupo, H.G. Warden fue elegido como vicepresidente y M.J. Bingham como editor. Más tarde, también en 1962, Bingham y Warden se dividieron, se separaron y cada uno organizó su propio grupo davidiano en Riverside. Así que miren, para este momento ya por lo menos hay 3 grupos. 7 años después, trasladó su sede central a Exeter, Missouri, la cual se denominó Colina de Basán, por lo que sus seguidores son conocidos hasta el día de hoy como los davidianos de Basán. Hacia fines de 1962, había entonces por lo menos 3 grupos davidianos. La rama davidiana dirigida por Ben Roden, los davidianos de Basán bajo liderazgo de Bingham, y número 3, los dirigidos por Warden, quienes se consideraban estos últimos como los legítimos seguidores de las enseñanzas de Houteff. Estos 3 grupos por lo menos tenían una cosa en común. Creían que Víctor Tacho Houteff era el profeta Elías. Y 2, creían que su mensaje de Víctor Tacho Houteff era lo que conocen como la vara del pastor y que todos sus escritos son la verdad. En 1973, el grupo liderado por Warden, que se había establecido en Salem, en Carolina del Sur, sufrió otra división, una división más. Warden estableció su sede en Yucalpa, California, mientras que Don Adair, otro personaje del grupo de Warden, y su grupo de davidianos permanecieron en Salem. Así que ahora se dividieron, uno se fue a California y otro se quedó ahí en Carolina del Sur.
En julio de 1974, Don Adair fue elegido vicepresidente de su grupo. El 22 de octubre de 1978 murió Ben Roden. Este hecho demostraba la falsedad de su afirmación de que él era el Elías que no moriría. Lois Roden, quien era la esposa de Ben Roden, había empezado a enseñar ya desde 1977 que el Espíritu Santo era femenino. Miren qué interesante, la feminidad de la deidad en la persona del Espíritu Santo. ¿Por qué hay muchas personas que llegan a esta conclusión? Porque de pronto dicen, si Dios nos creó a imagen y semejanza, como dice Génesis 1, 26 y 27, pero nosotros somos hombres y mujeres, ¿quién es la mujer en la deidad? Y de pronto alguno piensa, pues el Espíritu Santo. Dios Padre, Dios Hijo, pero el Espíritu Santo no sabemos, así que el Espíritu Santo ha de ser la mujer. Y esto se agrega al hecho de que el nombre del Espíritu Santo en griego es un neutro, es neutral, no es ni, podríamos decir, ni masculino ni femenino, es neutral. Por lo tanto, algunos dicen, bueno, como es neutral, bien puede ser masculino, bien puede ser femenino. Y a los que les agrada la idea, pues lo ponen como femenino. Otro momento vamos a estudiar eso a más detalle. Y también ella, Lois Roden, empezó a enseñar que las mujeres deberían ser ordenadas como ministros. Por la historia de los davidianos, de Lois Roden y de otros grupos cristianos más, es quizás que también nuestra iglesia rechaza un poco ese tema del ordenamiento de las mujeres como ministros. Pero también ese es otro tema que veremos en otro momento. Luego de la muerte de Ben Roden, ella afirmó que era el deseo de su esposo que ella lo sucediera en la posición como profetisa. Y ella entonces llamó a su movimiento Aguas Vivas y a su publicación Chequinah. Más tarde, en 1981, el grupo de Lois Roden se dividió una vez más debido al liderazgo emergente de Vernon Howell, quien se autodenominaba a sí mismo el Cordero de Dios. En 1979, luego de que Binkman designara a su esposa Jamie del otro grupo para sucederlo como dirigente de su grupo davidiano, hubo descontento entre los miembros del grupo de Bingham. Uno de ellos, M.T. Jordan, originario de Trinidad, quien había sido designado por Bingham como líder entre los davidianos de Canadá, declaró lo siguiente, que el pasto de Basán, el grupo de Bingham, se había secado y que el pasto de Galaad, el grupo de él, de Jordan, era el siguiente para alimentarse. De tal manera que otra vez en este grupo se vuelve a dividir y se crean dos grupos más. Estableció él su sede central en Canadá y se coronó a sí mismo como rey David sobre sus seguidores, quienes son conocidos hasta el día de hoy como los davidianos del pasto de Galaad. Jordan afirmaba que los tres pastos existen al mismo tiempo sin ningún problema. Y siguiendo las enseñanzas de Víctor Tacho Jutef, los davidianos creen que el Carmelo, Basán y Galaad son símbolos del buen pasto espiritual. En 1982, Tony Hibbert, quien fuera el líder en Nueva York del grupo de Salem, de Carolina del Sur, dirigido por Don Adair, provocó una gran división en su agrupación, otro grupo que se divide. A fines de ese año, 1982, y durante el siguiente, 83, Hibbert y su nuevo grupo se organizaron, estableciendo sus oficinas centrales en Mountain Dale, Nueva York, usando el nombre de Universal Publishing Association. Más tarde, en 1994, los jamaiquinos abrirían una oficina en Waco, siendo su vicepresidente Norman Archer. Así que una vez más, los grupos se comenzaron a dividir y a crear más grupos. El 10 de noviembre de 1986 murió la esposa de Ben Roden, Lois Roden. Esto provocó una pugna por el liderazgo de su grupo entre el hijo de ella, George Roden, y Vernon Howell. George Roden, el hijo de Lois Roden, reclamaba ser el Elías y al mismo tiempo se coronó también como rey David. Por su parte, Vernon Howell, quien era uno de los lugartenientes de ese grupo, sostenía que él era el Cordero de Dios, el Cristo no perfecto, pecaminoso porque era ser humano,
Tanto George como Vernon afirmaban pues ser Jesucristo. La lucha por el liderazgo entre los dos llegó a tal grado que hasta se dieron de balazos, por lo cual fueron arrestados y tuvieron que resolver sus problemas en una corte de los Estados Unidos. Vernon Howell ganó y George Roden tuvo que regresar a vivir en Odessa, en la propiedad de su padre. Pero miren qué interesante, estos grupos religiosos se van dividiendo y van saliendo nuevos líderes. Algunos se podría preguntar por qué. Si bien es cierto que Satanás es el que está dirigiendo muy posiblemente esos grupos y por eso están dividiendo, porque Dios no está dividiendo a un grupo aquí y a otro allá. Dios no está dirigiendo a esos grupos, Dios dirige a un solo grupo, una sola iglesia. Sin embargo, también esto nos hace pensar que a lo mejor el dinero toma una parte principal allí, porque tener una iglesia, tener un grupo religioso es tener dinero, de tal manera que piden diezmos, piden ofrendas y a ellos nadie les hace auditoría, a esos grupos disidentes nadie les hace auditoría, ni a los davidianos, ni a los adventistas de reforma, ni al grupo de Gambetta, ni a los grupos de diferentes pastores como David Gates, inclusive Stephen Bork, que ellos tienen ministerios independientes. Ellos no dan cuentas de cómo están sus finanzas. La gente les envía dinero y no sabemos cuánto dinero entre con ellos y no sabemos tampoco en qué están gastando su dinero porque no hay auditoría con ellos. Eh, eh, a la iglesia adventista se nos hace auditoría año con año, a cada iglesia, desde el ámbito local hasta la conferencia general, que a partir de división y conferencia general ya las auditorías se las hacen hasta contadores, auditores que son fuera de nuestra iglesia, ya no son personas de nuestra iglesia que hacen esas auditorías, para que si encuentran algo mal, no teman decir aquí hay errores y no cuadran las finanzas. Por aquel tiempo, Vernon Howell cambió su nombre a David Koresh. Quizás este es un nombre más conocido para algunos de ustedes que han escuchado de los davidianos. Y así fue conocido, de hecho, hasta el día de su muerte, 19 de abril de 1993, cuando el campamento davidiano en Waco fue destruido por fuego, después de 51 días de permanecer sitiado por las fuerzas del orden. David Koresh. Así el grupo de Lloyd Roden quedó dividido en dos: los que seguían a David Koresh, que era la gran mayoría, y los miembros de Aguas Vivas, que creían en la feminidad del Espíritu Santo. Estos últimos, de Aguas Vivas, se subdividieron a sí mismos en dos grupos más. Uno con un líder masculino, Charles Peace, para dirigir a los hombres que estaban en contra de que una mujer los dirigiera o que hablaran acerca de la feminidad del Espíritu Santo. Y otro con un líder femenino, Teresa Moore, y de tal manera que unos dirigían pues a los hombres y otros a las mujeres. Charles Peace, el director de arte de la publicación Shekinah del grupo de Lloyd Roden, afirmaba que ella le había dejado el manto profético a él para continuar con la doctrina de la feminidad del Espíritu Santo. Peace estableció sus oficinas centrales en Luisiana para quienes deseaban a un hombre por líder. Por su parte, Teresa Moore reclamaba que ella era la única que había recibido el manto profético de Lloyd Roden para continuar también con la doctrina de la feminidad del Espíritu Santo. Ella, por el contrario, estableció sus oficinas centrales en Pensilvania para todos los miembros de Aguas Vivas que consideraban adecuado tener a una mujer como su líder. En 1991, el grupo jamaiquino liderado por Tony Hibbert también se subdividió. El grupo que se separó estaba bajo el liderazgo de Peter Nosworthy, cuyo hermano Norris era médico y había comprado una propiedad en Monte Carmelo Street. Este grupo estableció también sus oficinas centrales en la propiedad del antiguo Monte Carmelo en Waco, Texas. En abril de 1991, el Norris Nosworthy estableció una organización llamada Pre-11 Hour Study y empezó a publicar sus ideas en cartas. Él creía, por ejemplo, que la guerra del Golfo del 90 y 91 significaba que el sellamiento de los 144,000 se habría terminado. Miren, este es un claro ejemplo de aquellas personas que hacen una interpretación equivocada de la palabra de Dios. Aquellas personas que miran lo que está sucediendo afuera y van a la Biblia y tratan de encajar en la Biblia lo que la Biblia dice, cuando debería ser al revés. Primero estudias la Biblia y después analizas con la historia lo que está sucediendo. Norris le pidió a Mike Smithson
que imprimiera 7 cartas declarando que los ángeles de Dios matarían a la cizaña dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, el 7 de octubre de 1992, poco antes de la tragedia en Waco, Texas, del 15 de febrero de 1993. Él vendió su casa en Waco y se mudó a Hewitt, Texas, tras lo cual aparentemente abandonó sus enseñanzas y se escondió. Mientras tanto, por el otro lado, Mike Smithson, la mano derecha de Norris Nosworthy, reclamó ser Elías y continuó enviando cartas de advertencia a las autoridades gubernamentales en las cuales predecía que la matanza de Ezequiel 9 ocurriría en diferentes años. Miren, este es otro claro ejemplo de personas que ponen fechas y que, como ya lo leímos antes, Elena White había dicho ya específicamente que después de 1844 no habría fechas. Resulta que este personaje, Mike, comienza a decir que la matanza de Ezequiel 9 ocurriría, número 1 dijo, 25 de septiembre de 1993. Llegó el día, no se cumplió. Ah, me equivoqué. ¿Cuándo es? 15 de septiembre de 1994. Llegó la fecha, no se cumplió. Oh, es que no era esta la fecha, me equivoqué. ¿Cuándo es? 4 de octubre de 1995. Llegó la fecha y tampoco sucedió. Entonces, ¿cuándo es? 23 de septiembre de 1996. Por supuesto, ninguna de estas fechas se cumplió, porque ya no hay profecías de tiempo. Conclusión. Sin contar la rama davidiana originada por Ben Rodin y sus subgrupos, al iniciar el siglo XXI, había al menos 7 diferentes grupos davidianos claramente identificados. Cada uno de ellos reclamaba ser el genuino seguidor de las enseñanzas de Víctor Tacho Jutep. Miren, como lo hemos dicho a lo largo de este seminario, si los davidianos se consideran a sí mismos el remanente del remanente, es decir, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, la pregunta clave es, ¿cuál de los diversos grupos davidianos es el verdadero remanente? ¿Cómo saber si un davidiano pertenece al grupo verdadero? Miren, esto es importante. Si un día unos davidianos tratan de hablarte a ti y te tratan de convencer y te están convenciendo, tú deberías preguntarte. Pero si hay tantos grupos davidianos y ellos dicen que son el remanente de remanente, ¿cuál es el grupo correcto? ¿Cuál es el grupo correcto? Si yo me fuera a cambiar a un grupo davidiano, que no lo haría, porque es un mar de creencias y doctrinas en tempestad, que no saben ellos mismos ni qué creen, ni de dónde provienen. Yo investigaría, si me fuera a cambiar a un grupo, primeramente, pues cuál es el grupo correcto, pero la pregunta sería, ¿y cómo yo sabría cuál es el grupo correcto? Mira, es muy probable que los davidianos que visitan las iglesias adventistas del séptimo día ni siquiera saben a qué movimiento pertenecen. Es decir, ni siquiera saben ellos que el movimiento al que están perteneciendo los davidianos es un grupo que se está dividiendo continuamente, está en constante fraccionamiento. Más aún, a lo mejor ni siquiera saben a cuál de los subgrupos davidianos pertenecen como miembros. Miren, una vez yo hablé con un davidiano y le decía, bueno, con más de uno ya he hablado, le decía, a ver, pero dime a qué grupo davidiano perteneces, de qué grupo vienes, quién es el líder principal, a ver, dime los nombres. Y de verdad que hay davidianos que ni siquiera saben de dónde provienen. De pronto, al único que conocen algunos es a David Koresh. Vienes del grupo de David Koresh. Y de pronto, sí, venimos de ese grupo. Y a lo mejor están viniendo del grupo de Donna Dair, o a lo mejor están viniendo del grupo de Mike Smithson, o a lo mejor están viniendo de un grupo que se levantó de las cenizas de Flora Jutep. No sé, ni ellos mismos saben de dónde provienen. Ellos hacen un uso excesivo de los escritos de Elena White y de Víctor Tacho Jutep. Si del mismo modo usaran la Biblia para hacer un uso excesivo de la Biblia, se hubieran dado cuenta de sus errores. Por eso mencionamos, si leyéramos la Biblia y el espíritu de profecía tal como debería ser, pues obtendríamos la guía espiritual que necesitamos para nuestras vidas. La hermana White ya había escrito, como terminamos la vez pasada, Dios tiene una iglesia sobre la tierra, compuesta por su pueblo escogido que guarda sus mandamientos. El Dios está dirigiendo no a vástagos descarriados, uno por aquí, otro por allá, no, sino que Dios está dirigiendo a un pueblo, a un solo pueblo. Y ese pueblo, claro,
es la iglesia adventista del séptimo día, el pueblo que ha sido escogido por Dios, que ha sido llamada para proclamar el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14 y que ha sido llamado para preparar un pueblo para la venida del Señor. No cabe dudas que Satanás está haciendo esfuerzos denodados para evitar que cumpla la iglesia adventista su misión, para evitar que tú, que yo podamos cumplir con la parte que nos corresponde. Sin embargo, a pesar de los obstáculos que el mal ponga en el camino, la promesa de Dios es que su pueblo vencerá. Finalmente esta iglesia, por errores e imperfecta que sea, es la iglesia a la que finalmente Dios llevará a un puerto seguro, que en este momento somos la iglesia militante, pero que finalmente seremos la iglesia triunfante. Ojalá que tanto tú como yo podamos permanecer en esta bendita iglesia y que cuando Cristo regrese podamos estar listos, preparados y habiendo preparado también a las personas que nos rodean para tener un encuentro con nuestro Dios. Que el Señor nos bendiga. Vamos a inclinar las cabezas para orar y finalizar esta segunda parte. Querido Dios, gracias te damos por la vida, por tus bondades, por tus bendiciones. Gracias, Señor, porque nos permites estudiar la historia de nuestra iglesia. En este momento, estudiar quiénes son los davidianos. Ayúdanos, Señor, para que tú nos des la sabiduría que necesitamos, número uno, para prepararnos bien a nosotros mismos, para equilibrarnos y saber que estamos en el lugar correcto, con evidencias bíblicas, claro, del espíritu de profecía, pero también para que ayudemos a otras personas a conocerte a ti y también, Señor, para que hagamos todo lo posible para recuperar a aquellas personas que se han ido tras grupos disidentes, en este caso también tras los grupos davidianos. Son personas sinceras, que creen sinceramente que Dios los ha llamado, pero lamentablemente sinceridad no es sinónimo de veracidad. Sinceridad no es sinónimo de genuinidad, de ser genuinos. De tal manera, Señor, que te rogamos que ayudes a esas personas a que comprendan dónde está la verdad, que busquen pues la verdad como es en tu palabra y que puedan regresar a esta bendita iglesia adventista del séptimo día. Úsanos poderosamente, Señor, para llevar a cabo ese propósito, porque te lo rogamos en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.